Vamos en esta hora a estudiar la dispensación de la cuarta dispensación, que es la dispensación patriarcal o la dispensación de la promesa. Esta cuarta dispensación es conocida por los hombres como la promesa o patriarcal porque comienza con el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos. Eso usted lo encuentra en Génesis 12. Y esta dispensación finaliza hasta la cautividad egipcia. Eso está en Génesis 50, 26. Parece que después del esparcimiento producido por la confusión de lengua en la Torre de Babel, parece que la gente, amados, se dedicó a la idolatría, porque cuando estudiamos la vida de Abraham, Abraham viene de una familia que fabrica, que diseña ídolos, lo cual quiere decir de que en esa región, en esa población, uno hace el estudio, la mayoría, en su mayoría de esos habitantes estaba envuelto en la idolatría. De acuerdo a unos estudios, teológicos, se dice de que existe una tradición árabe que dice de que Abraham, por no compartir la idolatría con su pueblo y su familia, fue sentenciado a morir en la hoguera. Pero el día en que lo estaban cercando con la leña para incendiar su vida, para sentenciar su vida a la hoguera, dicen los árabes en sus registros de que sopló un viento fuerte. Y ese viento fuerte fue lo que lo libró de ese rito satánico que se estaba haciendo. Eso es un comentario de los registros árabes que se han encontrado. Y dicen que fue lo que dice el pasaje de Isaías 43. Dice: aun cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces dicen que a partir de ese momento fue donde Dios llamó a Abraham para que no participara o para librarlo de ese rito satánico que se practicaba en Ur de los Caldeos. Eso es un comentario, no es bíblico. Y bueno, vamos a comenzar en esta hora de la tarde la cuarta dispensación, que la encontramos en Génesis capítulo 12. Y en Génesis capítulo 12 vamos a ir tocando algunos versículos hasta llegar hasta la cautividad egipcia, que está en Génesis 50. Pero desde Génesis 12, ahí lleva por título, en la versión Reina Valera 1960, dice: Dios llama a Abraham. Porque va a ser en Abraham donde Dios va a empezar, amigo oyente, a formar una nación. Dios va a formar un pueblo, y de ese pueblo va a salir el legislador, va a salir ese libertador, va a salir nuestro Mesías, el cual lo vamos a estudiar en la quinta, sexta dispensación. De hecho, toda la Biblia habla de Jesús, pero con mayor profundidad lo vamos a hacer en esas dos últimas dispensaciones. Entonces Dios llama a Abraham, y el versículo 1 del capítulo dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tu parentela y la casa de tu padre, porque te voy a mostrar una tierra. Y Dios empieza a darle una bendición. Dios empieza a darle ordenanzas a este hombre, y este hombre, movido en la fe, amados hermanos, movido en la voz audible del Señor, empieza a obedecerle. Y el Señor le dice: y de ti voy a hacer una nación grande, muchacho. De ti voy a hacer un pueblo que va a ser tan numeroso. Lo vamos a leer en Génesis, que va a ser como el polvo, va a ser como las estrellas, como la arena del mar, que si alguno puede contar las estrellas o la arena del mar, también contará tu descendencia. Y eso me habla de un pueblo muy grande. Dice: y te bendeciré, hablaré por siglos bien de ti, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea, a partir de ahí, hermano, comienza
o los grandes teólogos, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, ubican a partir de allí el comienzo de un trato que Dios hace con un hombre para formar, para crear un pueblo, y que de dicho pueblo iba a nacer, iba a salir el Mesías. Dice, serás bendición, el que te bendijere será bendito, pero el que te maldijere será maldito. Y nosotros, bueno, eso se ha cumplido, hermanos, eso se ha cumplido porque en cierta ocasión contratan a un hombre llamado Balaam para que maldiga al pueblo. Le pagaron para maldecir al pueblo de Dios, pero Dios le cambió el discurso. Y ese hombre, cuando estaba a punto de maldecir, hablaba de sus labios bendición para el pueblo de Dios. Dios le cambió el discurso. Muchas veces hemos oído de el difunto Hugo Chávez. Hugo Chávez, hermano, cometió la locura, hermano, de maldecir desde sus entrañas a la nación de Israel. Y fue en sus entrañas donde se originó un gran cáncer, hermano, porque quien se mete con el pueblo de Dios, hermano, se la tiene que ver es con el Señor. Y ahí vemos las consecuencias, y este hombre no tuvo un final feliz. ¿Por qué, hermano? Porque se atrevió a maldecir, y la palabra se tiene que cumplir. Y dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y tomó a Lot con él, y era Abraham de 75 años. Y resalte eso porque ya Abraham está en una edad avanzada, y a la vista del ser humano es imposible de que de ese hombre pudiese salir una nación grande. Este hombre tenía una mujer, Abraham ahí se significa padre enaltecido, y tenía una mujer que su nombre era Sarai. Sarai en esta porción significa rencillosa o indomable. Y tenía un sobrino que se llama Lot. Lot significa el que venda, el que oculta, el que tapa. Y vamos más adelante a meditar un poco y vamos a reflexionar en cómo impidió mucha bendición de Lot para que llegasen a Abraham. El estar Abraham con Lot juntos le retenía mucha bendición a Abraham, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Abraham, obedeciendo a la voz de Dios, dejó su parentela, dejó su tierra y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, y en esa tierra iba a habitar esa nación innumerable, ese pueblo grande. Versículo 5, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y todas las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí quiero también meditar. Fíjese de que solamente el Señor le dice, a tu descendencia voy a dar esta tierra. Y edificó allí un altar y a Jehová porque se le había aparecido. Y también este hombre, aparte de tener esa fe tan grande, era un hombre que se caracterizaba por ofrecer altar a Dios por cuanto beneficio recibía del Señor. Por cuanta cosa le sucedía, ofrecía un altar. Y eso, hermano, debemos de imitarlo, amén. Tenemos que constantemente, por lo que recibamos, ofrecerle un altar al Señor. Entonces, el versículo 16, vamos a resaltar, dice de que Abraham, estando en la tierra que Dios le prometió a él y a su descendencia, hubo un momento en el que en esa tierra hubo hambre. Dice el título, Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres de hermoso aspecto. Hágase una imagen de esta mujer. Para los que conocen a la segunda hija del pastor Faustino, ya usted enseguidamente se va a ubicar. Era una mujer de hermoso aspecto. Y Abraham dijo, tú eres una mujer de hermoso aspecto. Y si los egipcios se llegan a enterar de que tú eres mi esposa, a mí me van a quitar la vida y a ti te la van a preservar. Ahora,
di que eres mi hermana, para que a ti te vaya bien y a mí, por causa tuya, también me vaya bien. Fíjese de que este hombre, hay que aplaudirle esa cantidad de altares que ofrecía, hay que aplaudirle la fe que tenía, pero ya aquí empieza a cometer errores como todo ser humano los comete. Empezó a mentir. Entonces esa mentira trajo consecuencias para el faraón que recibió a Abraham en su tierra, porque dice de que una gran plaga lo visitó, y en el versículo 20 dice de que faraón le dijo de que abandonara su tierra, porque por causa de la mentira que ellos habían dicho, plaga había llegado a su tierra. Entonces Abraham sale de Egipto con muchas posesiones. Abraham sale rico de Egipto y se dispone a tomar otro rumbo. Se dispone a regresar a la tierra donde un día no debía de salir. Entonces en el capítulo 13 encontramos de que ya Abraham está en la tierra, pero tiene tantas posesiones Abraham, y al igual que Lot también tiene muchas posesiones. Y el versículo 1 dice de que subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer y todo lo que tenían. Pero hubo un altercado, porque era tanta las posesiones de Abraham y de Lot que no podían habitar en esa tierra. Y la palabra dice de que dos no pueden ir juntos si no están de acuerdo, alguno tiene que irse. Entonces Abraham, dice el versículo 7 del capítulo 13, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre vosotros y mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjese de que Abraham entonces se dispone a separarse porque hay altercado, hay altercado. Yo le decía de que Lot significa el que venda, el que oculta, el que tapa. Entonces el versículo 9 dice: ahora la tierra está delante de ti, te ruego que te apartes de mí. Si tú fueras a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Era una tierra muy bonita. Y la tierra del Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Lot está proyectando su mirada a una tierra muy hermosa. Lo que Lot no percibe es que detrás de esa tierra hermosa está Sodoma y Gomorra, una tierra pervertida en el pecado, en la inmoralidad. Y eso sucede en muchas situaciones que Satanás pone en muchas vidas, porque lo que Satanás ofrece, hermano, déjeme decirle, es hermoso. Lo que Satanás ofrece es muy lindo, es apetecible, es deseable, pero lo que muchos no nos damos cuenta es que detrás de esas cosas lindas está el pecado, hermano, que ofende al Señor. Y eso es lo que muchos no nos damos cuenta. Entonces a Lot le llamó mucho la atención esa llanura. Entonces dice el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y después de que se separaron, después de que cada uno cogió su rumbo, fíjese lo que dice el versículo 14 del capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, fíjese, antes de que Lot se separara de Abraham, Dios le dijo: te daré esta tierra y a ti y a tu descendencia. No le dijo más nada. Pero después de que se separan, el versículo 14 dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente, mira hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mírese todo lo que estaba tapándole Lot a su tío Abraham, hermano. Cuando se separó, entonces el Señor le dijo: expande tu mirada hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente, porque todo lo que tú ves ahí se lo daré a ti y a tu descendencia. Hermano, cuando a veces no tenemos compañía que nos convienen, están retrasando para nosotros bendiciones. Cuando somos capaces de separarnos, sacrificar eso, entonces veremos lo que nunca hemos visto, lo que por mucho tiempo se ha ocultado. Entonces se separaron
Y Lot empezó a vivir y empezó a acercarse más y más a la tierra de Sodoma y de Gomorra, mientras que Dios bendijo a Abraham en ese lugar en el que él se quedó y le dijo: recorre, inspecciona, mira la tierra, que esa es tuya, a ti y a tu descendencia te la daré. Y el versículo en el capítulo 14, después de que Abraham liberta a Lot de una batalla, y después de esa batalla, en el versículo 17 vemos de que Abraham va a hacer algo, y es de llevarle los diezmos de lo que había adquirido en esa batalla. Y el versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Salem significa ciudad de paz, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham el diezmo de todo. Fíjese de que Abraham fue capaz de bendecir, de dar el diezmo por lo que había adquirido, y lo está dando antes de la ley. Hay gente que dice: no, pero es que los diezmos, las ofrendas son para el Antiguo Testamento, en la ley. No, Abraham los dio antes de que se estableciese una ley. Entonces, en el capítulo 15 encontramos de que Dios promete a Abraham un hijo, hermano. Claro, porque es que para Dios formar una nación tenía que Dios hacerlo de esa unión marital, Abraham y Sarai. Entonces, ahora recordemos de que Abraham tiene 75 años y pensamos de que a esa edad esa pareja no puede tener hijos, y Dios hace grandes cosas. Hermana Luz Estela, de pronto usted está embarazada. Entonces Dios promete a Abraham un hijo y le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y serás sobremanera grande. Ahora, cuando le dice yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, es porque con anterioridad Abraham había estado en una batalla, y cada vez que uno libra una batalla, pues el enemigo queda con esa espinita, queda con esa cosquilla de vengarse. Y entonces, después de que él pasa esa batalla, la gana, Dios le dice: no te preocupes, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Amigo, y esa palabra es para ti. Cualquier pelea que estés librando, amigo, cualquier lucha por la cual estés pasando, el Señor es tu escudo, el Señor es tu galardón. No temas, porque Él peleará por vosotros como poderoso gigante. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese damasqueno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo que él te heredará. Y lo llevó afuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, fíjese el trato que Dios tiene con este hombre. Dios le dice que le va a dar un hijo, pero le dice: Señor, solamente en mi casa tengo un esclavo, a Eliezer, y no tengo prole, Señor. Y el Señor dice: bueno, sal afuera, muchacho, mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Y ese hombre, a pesar en la condición avanzada de edad que tenía, le creyó a Dios, hermano. Le creyó a Dios y dice que eso le fue contado por justicia. Entonces, amados hermanos, aquí empieza Dios a formar un trato con este hombre, pero le dice: la descendencia que yo te voy a dar, Abraham, va a pasar por un momento muy duro. El versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, hermanos, esa descendencia que iba a salir de Abraham, iba a haber un momento dado en el que iba a ser esclavizada por alrededor de 430 años. Hermano, y pasaba el tiempo, pasaban los días, pasaban los meses, y seguramente Abraham le decía a Sarai, ya estás embarazada y nada, me vino el periodo menstrual. Pero yo creo que en el periodo le venía, hermano. Bueno, el pasaje dice de que ya la costumbre ya la había pasado. Entonces, Sarai no tenía hijos. Entonces, en ese desespero, Abraham cometió un error como todos cometemos errores. Entonces, ¿qué pasa? Que ya Abraham había venido de Egipto, de allá trajo una esclava, a Agar. Y viendo la mujer, su esposa Sarai, que no le daba hijos, entonces le ofreció una promoción, le dijo, bueno, llévate a mi esclava Agar, ten un hijo con ella, pero ese hijo que vas a tener va a ser de los dos, no va a ser de la esclava. Entonces dice de que tuvieron un hijo. Fíjese de que ese hijo no está en la voluntad perfecta de Dios. Eso lo están haciendo ellos por su propia cuenta. Y cuando hacemos cosas por nuestra propia cuenta, hermano, eso acarrea consecuencias. Y las consecuencias las vamos a ver más adelante. Entonces Abraham se llegó a Agar, la egipcia. Tuvieron un hijo. Usted conoce ese hijo se llamó Ismael. Ismael significa Dios escucha, Dios oye. Entonces, pero la egipcia Agar empezó a oprimir a Sarai y de pronto le decía, mira, ve, yo le di hijo y tú que eres la esposa, la primera no le has dado. Entonces eso como que empezó a provocar un altercado entre estas dos mujeres. En el capítulo 17 encontramos de que hay una señal del pacto. Esa señal decía de que todo lo que perteneciera a esa gran nación, fuese de la casa, fuese extranjero, fuese comprado como esclavo, debía tener una señal. Cada pueblo, hermano, que pertenecía, que se identificaba de corazón con su reino y con su rey, debía de hacerse alguna marca. Algunos se tatuaban, otros se perforaban la oreja y con eso mostraban de que pertenecían a dicha nación, a dicho pueblo. Entonces Dios va a hacer algo parecido con Abraham. En el versículo 10 del capítulo 17 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, ya sea nacido en la casa, sea comprado, sea extranjero. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, esa era la señal, circuncidarse, el prepucio. Amén. Entonces, esa era la señal visible que debía tener el pueblo. Quien pertenecía al pueblo, a esa gran nación, tenía que estar circuncidado. Bueno, ahora nosotros pues nos circuncidamos, es el corazón, amén, para pertenecer a esa gran nación. Ofrecemos nuestro corazón, circuncidamos nuestro corazón a Dios, al Señor, lo recibimos como Salvador y hacemos parte de esa gran nación. Y ahí también vemos de que Dios en este pasaje le cambia el nombre a Sarai, y Sarai deja de llamarse Sarai y empieza a llamarse Sara, que significa princesa. Entonces viene la promesa del nacimiento de Isaac. Nacimiento de Isaac, Dios le dice de que, bueno, estando Abraham en la puerta, era frecuente de que los hombres en Israel se sentaran en la puerta a esperar a alguien que pasara para hospedarlo. Quien hospedaba a alguien, hermano, esa era una bendición. Hay una bendición en hospedar. Dice de que pasaron 3 hombres y Abraham corrió y los hizo entrar a la fuerza.
Y esos hombres que entraron le dijeron, de aquí a un año, tú tendrás un hijo en tus brazos, Abraham. A ese hijo se le será transmitida la promesa que se te fue dada a ti, en la cual serán benditas todas las naciones. Dice el versículo 11, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. La costumbre es el ciclo menstrual. Entonces, fíjese de que a esa edad, hermano, ellos veían imposible tener un hijo. Y era el hijo de la promesa. Ismael fue el hijo de la carne. Isaac va a ser el hijo de la promesa. Entonces, ellos creen a esa promesa. Sara se va en risa. Ella no cree esa palabra. Sin embargo, el año siguiente va a tener en sus brazos a ese hijo, en el cual va a ser también bendecida todas las familias de la tierra. Entonces ahí vemos en el capítulo 16 en adelante, del versículo 16 del capítulo 18, cómo Abraham intercede por Sodoma, porque Sodoma era la ciudad de la inmoralidad, del pecado, y Dios sentencia a Sodoma y a Gomorra para destruirla, y Abraham empieza a interceder. Señor, si hay 50, por amor a esos 50 la vas a destruir. Y Dios le dice, bueno, búscalos. Si hay los 50, por esos 50 no la destruyo. La cuenta llegó a 5, hermano. Llegó nada más a 1. No encontraba en esa ciudad tan pervertida, envuelta en el pecado, hermano, tenía que ser destruida. Entonces, capítulo 19 habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero llegaron los ángeles a sentenciarla, a decretar juicio. Y Lot se dio cuenta de que hombres vinieron a sentenciar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Al igual que Abraham, Lot corrió a hospedar a estos hombres. Versículo 3 dice, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Pero la gente estaba pervertida, y se dieron cuenta de que Lot tenía una visita. Y sucedió algo en el versículo 4, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Hermano, ahí todo el mundo estaba pervertido. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí la palabra conozcamos quiere decir tener intimidad, tener contacto sexual con ellos. Fíjese, hermano, querían acostarse con los ángeles estos hombres pervertidos. Dice el versículo 7, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, haced con ellas como bien os pareciera. Solamente a estos varones no les hagáis nada. Lot está ofreciendo a sus hijas vírgenes. Y estos hombres no, hermano. El pecado tenía su mente atestada, que preferían acostarse con los ángeles. Fíjese la inmoralidad. Ahora, no vaya a creer de que esta cantidad de homosexuales que vemos hoy, eso no salió del siglo XXI. Eso es viejo, hermano. Eso es una plaga vieja. Eso no crea que es de ahora, hermano. Eso es viejísimo. Romanos dice de que cambiaron el uso natural, el que es contra la naturaleza. Hombres con hombres, hombres con mujeres, y hoy es hombres con hombres, no. Entonces Dios sentenció a Sodoma y le iba a destruir. Entonces, ¿para qué Dios iba a destruir, hermano? Para eliminar el pecado de la tierra. Entonces se le dijo a Lot, sal con tu mujer, corre, de que vamos a destruir este mundo. No mires atrás, porque viene fuego y azufre para Sodoma. Amigo, y tú que me estás escuchando, que aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, o que por un momento te has enfriado, hermano, levántate y corre por tu vida. Porque este mundo va a ser destruido. No por agua, porque el Señor lo prometió, pero está reservado para que el fuego, hermano, destruya cuanto pecado en ella esté. Solamente te aconsejo de que corramos y no miremos atrás. El versículo 26 dice de que entonces la mujer de Lot miró atrás
a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora, ese mirar atrás quiere decir de que su corazón estaba apegado a lo que había dejado en Sodoma y Gomorra. Te quedarás como estatua de sal si no corres por tu vida. Si tu corazón está apegado a las cosas de este mundo, quedarás aquí estático en este mundo. Tu alma se perderá, pero si quieres que tu alma se salve, amigo, corramos por la salvación de nuestras almas. Y continuamos en el capítulo 21. El capítulo 21 habla del nacimiento de Isaac. Y Isaac nació. Cuando nació, bueno, Abraham tenía que cumplir lo que Dios había establecido, como este va a ser el heredero de la promesa, tiene que ser circuncidado. Lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Isaac, pero ahora como ya había un primer hijo que era Ismael, ese hijo de Agar le hacía bullying a Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba del hijo de Isaac. De pronto lo cocoteaba, de pronto lo molestaba, y eso, hermano, no le gustó a Sarai. Le dijo: búscale solución a esto. Entonces Abraham tuvo que echar a Ismael de su tienda, pero también para él venía una bendición para Ismael, de que también él tendría una nación numerosa. Y esas naciones numerosas son las que encontramos hoy alrededor de Israel. Cuando usted escucha hablar de ese conflicto que hay entre Israel y hay entre los palestinos, los árabes, es esa contienda, hermano, por la tierra de Israel. Porque los árabes dicen de que Ismael fue el primogénito de Abraham, por lo cual le toca esa tierra. Pero les recuerdo de que Ismael es producto de la carne, más que Isaac es producto de la fe, de la voluntad perfecta de Dios, y por lo cual le corresponde la tierra que Dios les había prometido. Entonces, Abraham echa a su hijo Ismael. También para él hay una bendición. Él dice de que su nación también será grande, numerosa. En el capítulo 22 encontramos de que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Hermano, y eso es como que no encaja, porque es que durante tanto tiempo esperando un hijo, y ahora Dios le dice de que lo sacrifique. Hermano, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Entonces, de pronto, Dios vio de que Abraham brincaba, jugaba día a día con su hijo. Entonces Dios quiso probar el corazón de este hombre. Y Dios le dijo de que tomara a su hijo y lo llevase al monte y que allá lo iba a sacrificar. Yo comenzando el programa, di una enseñanza subiendo al monte. Dice de que Abraham subió al monte, llevó la leña, llevó cuchillo, llevó cuerdas, llevó fuego, porque iba a sacrificar a su hijo. Amén. Entonces eso habla de obediencia. Dice de que Abraham se levantó muy temprano a obedecer, a poner por obra lo que Dios le había dicho. Entonces, hermanos, para nosotros, para Dios probar nuestra obediencia, muchas veces nos va a pedir lo que más queremos. Amén. Pero es para probar, es para probar. Y estando a punto de Abraham degollar a su hijo, dice una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque he visto que temes a Dios. Dice el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá la tierra de tus enemigos. ¿Qué pasa? De que Dios, viendo la obediencia de Abraham, en ese momento, en vez de sacrificar a su hijo, sacrificó fue un carnero, viendo la obediencia. Entonces, capítulo 24, hermano, vemos cómo Abraham busca esposa para Isaac su hijo. Isaac se casa con Rebeca. De esa unión matrimonial, marital, salen dos hijos, dos pueblos que son Esaú y Jacob. De Jacob
salen las 12 tribus de Israel, y fíjese de que ya el pueblo empieza a aumentar. Las 12 tribus de Israel, usted conoce la historia de José. Jacob amaba a José porque lo había tenido en su vejez, y amados hermanos, a José, lo venden por celos. Usted conoce el plan macabro que inventaron sus hermanos para venderlo a los egipcios. Le llevaron la túnica ensangrentada, por decirlo así, y dijeron, alguna bestia lo devoró en el campo. Mentira, estaba ya en Egipto como esclavo, pero hacía parte del plan de Dios. Acuérdese lo que leímos en el capítulo 15, y vamos a retroceder una minutita. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Y usted conoce de que un gran hambre visitó la tierra de Canaán. Y entonces Jacob con toda su familia se ven obligados a viajar a Egipto, y allí en Egipto le fue bien mientras Jacob vivió, mientras José vivió. Pero hubo un tiempo en el que, como todo ser humano, nos visitó la ganchúa. José se murió y se levantó un nuevo faraón que no había conocido de José y Jacob, y empezó a oprimir el pueblo, empezó a esclavizar el pueblo de Dios. Y en el capítulo 50, hermano, que es ahí donde finaliza la dispensación de patriarcal de la promesa, este pueblo se encuentra en Egipto, y ese pueblo empieza a vivir, a trabajar fuertemente. Entonces allí finaliza la dispensación de la promesa. Entonces, para un breve resumen aquí, hermanos, la dispensación de la promesa tiene una responsabilidad como las otras dispensaciones. ¿Cuál fue la responsabilidad? Habitar en la tierra de Canaán. Esa fue la responsabilidad. ¿Cuál fue el error que ese gran pueblo que iba creciendo, del cual iba a salir el Mesías, cuál fue el fallo? Habitar en la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el juicio? Servidumbre en la tierra de Egipto. Como todas las otras dispensaciones, hermanos, Dios da privilegios, pero el ser humano comete errores, y esos errores arrojan sus consecuencias. Entonces, amigos, hasta aquí termina la dispensación de patriarcal. En ese gran pueblo, pues Dios levanta a un hombre. Ese hombre se llama Moisés, el libertador. En la mañana, Dios mediante, estaremos tratando la historia un poquito de Moisés, de cómo Dios lo formó en las tierras egipcias, pero con costumbres hebreas, para defender a su pueblo. Era el que Dios iba a utilizar para sacarlo de ese lugar y llevarlo a la tierra prometida, a esa tierra que juró a los primeros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra en la cual iba a habitar la nación de Israel, de la cual iba a salir el Mesías, y una tierra a la cual iba a ser innumerable, muy grande. Nosotros hacemos parte en Jesús. En Jesús se cumplió esa palabra cuando dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, hermanos, somos bendecidos. La familia es bendecida y el nombre del Señor es engrandecido.